Mi nueva novia resultó ser casada y me denunció falsamente para salvar su matrimonio. Hola a todos. No suelo escribir este tipo de cosas, pero sinceramente no sé qué hacer. Me siento completamente confundido, asustado y traicionado. Tal vez alguien aquí pueda orientarme o al menos decirme que no estoy perdiendo la cabeza. Mi nombre es Jordan, tengo 23 años, y hace poco más de 6 meses entré a trabajar en una cadena de restaurantes bastante conocida. Empecé en el área de cocina, algo que me gusta mucho porque siempre me ha interesado aprender sobre gastronomía. No era el trabajo de mis sueños, pero me servía para mantenerme y seguir ganando experiencia. El primer día que llegué al restaurante, nos reunieron a todos los nuevos empleados para una pequeña capacitación. En ese momento fue cuando la vi por primera vez, Rocío, mi supervisora. Ella tenía 28 años, era una mujer con presencia, de esas personas que se notan apenas entran a una habitación. No solo era atractiva, también tenía una seguridad en sí misma que imponía respeto. Durante los primeros días, nuestra interacción fue estrictamente laboral. Ella era amable, pero también firme. Me corregía cuando era necesario, pero lo hacía con educación. A la semana de haber comenzado, noté que empezó a tratarme diferente. Sus comentarios eran más personales, a veces más cercanos de lo habitual. Me hacía preguntas sobre mi vida, sobre lo que me gustaba hacer, si tenía pareja o si salía con alguien. Al principio pensé que solo intentaba ser amable, pero poco a poco me fui dando cuenta de que había algo más detrás. A veces me tocaba el hombro o el brazo mientras hablábamos, me sonreía de una forma distinta y buscaba cualquier excusa para quedarse más tiempo conmigo. Todo fue muy rápido. En cuestión de días, ya estábamos saliendo después del trabajo. Me invitaba a tomar algo, a cenar o simplemente a caminar. Tenía una forma de hablar que te hacía sentir especial, como si fueras el único que le importaba. Yo, ingenuamente, me dejé llevar. Rocío me dijo desde el principio que era soltera. Jamás mencionó tener pareja o familia. Me dijo que había tenido una relación larga en el pasado, pero que había terminado hacía más de un año. Parecía muy segura de sí misma y con ganas de empezar de nuevo. A los 2 meses de estar saliendo, decidí dar el paso y pedirle que fuera mi novia. Estábamos en su departamento, una noche cualquiera después de trabajar. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió. Me dijo que sí, que quería intentarlo conmigo. Sentí una felicidad que no recuerdo haber sentido antes. Sin embargo, ese mismo día me pidió algo que me pareció extraño. Me dijo que no quería publicar nada en redes sociales sobre nuestra relación. Me explicó que no le gustaba exponerse, que prefería mantener su vida privada fuera del Internet. Incluso me dijo que no usaba redes sociales, que había borrado todas sus cuentas hacía tiempo porque le parecían una pérdida de tiempo y una fuente de problemas. Yo no vi nada raro en eso. De hecho, me pareció algo maduro. No soy una persona que necesite publicar todo lo que hace, así que lo dejé pasar. Con el tiempo, me fui enterando de más cosas sobre ella, o al menos lo que yo creía que eran verdades. Me contó que era foránea, que su familia vivía en otra ciudad a unas 5 horas de donde trabajábamos. Según me explicó, había sido enviada a esta sucursal temporalmente para ayudar a levantar el restaurante y formar al nuevo personal. Ella estaría 6 meses en nuestra ciudad y después regresaría a su lugar de origen. Cuando me dijo eso, le pregunté qué pasaría con nosotros después de ese tiempo. Me miró a los ojos y me dijo que quería pedir un cambio permanente para quedarse conmigo. Me estoy enamorando de ti, me dijo una noche mientras cenábamos en su departamento. Yo también sentía lo mismo. Me parecía una mujer increíble, trabajadora, cariñosa y con los pies en la tierra. No veía ninguna señal de alarma. Nos veíamos casi todos los días después del trabajo, y entre semana solía quedarme en su departamento. Los fines de semana, sin embargo, ella siempre viajaba a su ciudad natal. Me decía que iba a visitar a sus padres, que eran mayores y que trataba de estar con ellos cuando podía. Nunca dudé de eso. Era totalmente lógico. Me decía que su familia no sabía nada de nuestra relación porque no quería que hicieran preguntas o se metieran en su vida amorosa. Durante varios meses,
Todo fue bien. Nuestra relación tenía sus altibajos, como cualquier otra, pero yo sentía que las cosas iban bien. Hasta que llegó ese fin de semana, el que cambió mi vida por completo. Era viernes, y ella me escribió al mediodía diciéndome que no viajaría ese fin de semana porque sus padres se habían ido con una tía a otra ciudad. Me dijo que podíamos aprovechar el fin para descansar y ver películas juntos. Yo estaba feliz. Era la primera vez que pasaríamos un fin de semana entero sin interrupciones. Esa noche fuimos a cenar, luego volvimos a su departamento y terminamos en la cama. Todo parecía normal, tranquilo, íntimo. Después nos quedamos dormidos abrazados. A la mañana siguiente, cerca del mediodía, escuché el sonido de unas llaves en la puerta. Pensé que era algún vecino o quizá alguien del edificio, pero Rocío se levantó de golpe. Su rostro cambió por completo. Se quedó pálida y empezó a murmurar: no puede ser, no puede ser. Yo estaba confundido. Le pregunté qué pasaba, pero no me respondió. Solo dijo con voz temblorosa: tienes que irte. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Le pregunté mientras me incorporaba en la cama. Ella se acercó, me tomó del brazo y dijo: por favor, Jordan, vístete rápido y sal por la ventana. No entendía nada. Me dijo que era su esposo quien acababa de llegar. El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizado, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Un hombre, de unos 30 y tantos años, estaba allí, con una expresión que nunca olvidaré, mezcla de furia, sorpresa y traición. Rocío, completamente nerviosa, trató de mantener la calma y dijo: amor, dijiste que no vendrías este fin. El hombre la miró con incredulidad y gritó: ¿quién es este tipo? Yo, sin pensarlo, me puse de pie, tomé mi ropa y traté de cubrirme. Ella, desesperada, me empujó hacia la ventana y me susurró: vete, por favor. No digas nada. No tuve opción. Salí por la ventana, semidesnudo, y bajé por la estructura de emergencia mientras escuchaba los gritos del tipo dentro del departamento. Cuando llegué al piso inferior, escuché que el hombre gritaba desde la ventana: maldito. ¿Qué le hiciste? Te voy a atrapar, idiota. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. No sabía a dónde ir, no tenía ni la mitad de mi ropa puesta, y lo único que sentía era una mezcla de miedo y vergüenza insoportable. Llegué a mi casa más de una hora después, completamente alterado. Me encerré en mi habitación sin entender lo que acababa de pasar. Unas horas más tarde, ella me escribió. Al principio pensé que me pediría perdón o que intentaría explicarme lo que había sucedido. Pero lo que leí me dejó helado. Jordan, lo siento. No puedo seguir con esto. Soy casada. No supe qué responder. Me quedé mirando el mensaje sin poder creerlo. Le escribí: ¿casada? ¿Qué estás diciendo? Ella me contestó: sí. Tengo esposo y 2 hijos. No quería que te enteraras así. Lo lamento. Sentí un vacío en el pecho. No podía creerlo. Todo lo que me había dicho, todo lo que vivimos, cada palabra, era una mentira. Le escribí otra vez, exigiendo una explicación. Quería saber por qué había jugado conmigo, por qué había mentido durante tanto tiempo. Su respuesta fue fría, casi como si no le importara. Prefiero que te jodas tú a que me joda yo. Lo siento, tuve que hacer esto. Le pregunté qué significaba eso, y fue cuando me dijo algo que me heló la sangre. Le dije a mi esposo que eres un compañero del trabajo que vino a mi casa por un tema de capacitación, pero que te volviste loco y me atacaste, que intentaste tocarme. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Le respondí con desesperación, pidiéndole que no hiciera eso, que me arruinaría la vida. Ella contestó una última vez: me creerán más a mí. Así que solo prepárate para lo que viene. Después de eso, me bloqueó. No sé qué hacer. No tengo pruebas de nada.
Si su esposo decide denunciar o si ella mantiene su versión, no tengo cómo defenderme. Estoy escribiendo esto con las manos temblando. No sé si ir a la policía, si buscar un abogado o simplemente desaparecer. Nunca pensé que enamorarme pudiera acabar así. Actualización. No pensé que escribiría de nuevo, pero necesitaba desahogarme. Desde que pasó todo aquel fin de semana, no he podido dormir bien. Me despierto en mitad de la noche con ansiedad, reviviendo cada segundo de lo que ocurrió. Todavía no puedo creer que alguien con quien compartí tanto haya sido capaz de arruinar mi vida de esa forma. El lunes siguiente tuve que ir a trabajar. Pensé en no hacerlo, en renunciar, desaparecer y dejar todo atrás, pero luego pensé que si hacía eso sería peor. Podría parecer una señal de culpa, o que estaba huyendo. Así que fui al restaurante, tratando de comportarme con normalidad, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Desde el momento en que entré, sentí el ambiente distinto. No sé si eran imaginaciones mías o si realmente la gente me miraba raro, pero sentía las miradas sobre mí. Ella, Rocío, estaba ahí, como si nada hubiera pasado. Estaba dando indicaciones al personal, revisando pedidos, moviéndose con esa seguridad que siempre la caracterizaba. Cuando me vio, solo desvió la mirada. No me dirigió la palabra en todo el día. No supe si eso era buena o mala señal. Parte de mí pensó que tal vez quería mantener las apariencias, que no quería que nadie sospechara. Otra parte, la más realista, entendió que ella ya había tomado su decisión y que, para ella, yo era solo un problema que debía desaparecer. Pasé toda la jornada con los nervios de punta. Me temblaban las manos, me costaba concentrarme, cada vez que alguien se me acercaba pensaba que venían a hablarme del tema. En un momento, mientras estábamos en cocina, ella pasó detrás de mí y sentí su perfume. No pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. Era la misma mujer que me abrazaba, que me decía que me amaba, y ahora me trataba como si no existiera. Cuando terminó mi turno, me fui directo a casa. Apenas llegué, busqué en internet información sobre qué podía hacer legalmente. Encontré miles de casos parecidos, y en casi todos los comentarios la gente decía lo mismo, que es muy difícil defenderse cuando hay una acusación así, sobre todo si no tienes pruebas o testigos. Aún así, al día siguiente busqué un abogado. Encontré uno cerca del centro y fui a hablar con él. Le conté todo, sin omitir nada, cómo empezó la relación, cómo me ocultó que era casada, lo que pasó cuando llegó su esposo y los mensajes que me envió después. El abogado me escuchó con atención, pero su expresión fue cambiando a medida que avanzaba. Cuando terminé, suspiró y me dijo: «Mira, no quiero darte falsas esperanzas. Si ella llega a poner una denuncia formal diciendo que la atacaste o que intentaste abusar de ella, va a ser muy complicado que salgas bien librado. La ley suele inclinarse a favor de la mujer en este tipo de casos, especialmente si no hay pruebas que te respalden». Le pregunté qué podía hacer. Le dije que todavía tenía algunos mensajes de ella, pero que eran pocos y que no demostraban nada. Él me miró con cierta lástima y me dijo: «Podrías intentar recopilar todo lo que tengas, pero te soy sincero, estos casos son una derrota casi segura. Yo no tomo ese tipo de procesos, no por falta de empatía, sino porque terminan desgastando al cliente y al abogado. Lo mejor que puedes hacer es mantenerte tranquilo y esperar a ver si realmente procede algo en tu contra». No podía creer lo que escuchaba. Me levanté del asiento sintiendo un nudo en el estómago. «¿Entonces no va a ayudarme?», le pregunté. El hombre negó con la cabeza. «No puedo hacerlo, lo siento. Busca otro abogado, quizá alguien joven que quiera tomar el caso, pero te repito, si ella miente y su esposo la respalda, estarás en una situación muy complicada». Salí de ahí con una sensación de impotencia terrible. Me quedé sentado en una banca afuera del despacho durante varios minutos, sin saber qué hacer. La idea de que mi vida pudiera destruirse por una mentira me estaba consumiendo. Desde entonces, vivo con miedo. Cada vez que suena el teléfono, pienso que es la policía. Cada vez que alguien toca la puerta, creo que vienen por mí. Ya no puedo comer bien ni concentrarme. En el trabajo, trato de actuar normal,
pero es imposible. Ella sigue comportándose como si nada hubiera pasado. Me evita, sí, pero también me observa de reojo, como asegurándose de que siga callado. He pensado en hablar con el gerente del restaurante, contarle todo, pero temo que me despidan. Si Rocío inventa algo dentro de la empresa, podría usar su cargo para manipular la situación. Además, no tengo cómo demostrar que lo que digo es cierto. No quiero que piensen que estoy inventando cosas porque me rechazó o porque no superé una relación. No sé a quién acudir. No tengo familia cerca, y mis amigos no saben nada. Me da vergüenza contarles que salí con una mujer casada sin saberlo. Siento que todos me juzgarían, aunque yo haya sido una víctima más de sus mentiras. Anoche, revisé mis mensajes y capturas. Tenía algunas conversaciones guardadas donde ella me decía que me amaba y que quería quedarse en la ciudad por mí, pero nada que pruebe que fue ella quien me buscó o que me mintió. Nada que sirva legalmente. Solo palabras vacías, promesas rotas. También revisé su perfil en la intranet del restaurante, donde aparecen los datos del personal. No hay ninguna referencia a que esté casada, y ni siquiera usa su apellido de casada. Todo lo tenía perfectamente oculto. Era como si llevara una doble vida. No puedo evitar pensar cuántas veces habrá hecho esto antes. ¿Cuántas personas habrá engañado con la misma facilidad con la que me engañó a mí? Me cuesta aceptar que la mujer con la que dormía, con la que compartí tanto, fue capaz de mentirme en todo. Lo que más miedo me da ahora es que ella cumpla su amenaza. Dijo que me preparara para lo que viene. No sé si lo dijo solo para asustarme o si realmente piensa denunciarme. Cada día que pasa, vivo con la incertidumbre de si será hoy cuando reciba una citación o si aparecerán policías en mi trabajo. Esa espera constante me está volviendo loco. Me gustaría tener el valor de enfrentarla, de pedirle que retire todo, pero sé que no serviría de nada. Si ella ya mintió una vez, puede mentir 1000 más. Tiene todas las ventajas, su palabra contra la mía. Y, además, su esposo, que seguramente me odia y estaría dispuesto a apoyarla en cualquier cosa con tal de defender su honor. Hoy en la mañana, mientras trabajábamos, escuché que ella estaba hablando por teléfono. No sé con quién, pero la oí decir algo como todo está bajo control. Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Me gustaría pensar que hablaba de otra cosa, pero no puedo. Cada gesto, cada mirada suya me pone en alerta. No sé cuánto más pueda soportar esto. Siento que mi vida se detuvo. Vivo con miedo, con ansiedad y sin saber qué hacer. Pensé en ir a la policía a contar mi versión antes de que ella lo haga, pero tengo miedo de que eso solo empeore las cosas, que tomen mis palabras como una confesión anticipada. No sé si alguien leerá esto o si alguien ha pasado por algo parecido, pero sinceramente, no sé cómo seguir adelante. Me pregunto si hice algo mal, si hubo señales que no vi, si tal vez todo fue culpa mía por confiar demasiado. Lo único que sé es que me enamoré de una persona que no existía, de una máscara que ella construyó, y ahora estoy pagando el precio de su mentira. Actualización. Han pasado casi 18 meses desde que escribí por última vez. No he podido actualizar antes, no porque no quisiera, sino porque mi vida se convirtió en un infierno. Todo lo que temía terminó ocurriendo. Rocío cumplió su palabra. Me denunció. Recuerdo ese día con absoluta claridad, como si hubiera ocurrido ayer. Era un martes, a mitad de turno, cuando 2 policías entraron al restaurante. Había clientes comiendo, compañeros trabajando, todo parecía normal hasta que escuché mi nombre en voz alta. ¿Jordan Álvarez?, preguntó uno de ellos. Asentí, confundido. Queda detenido. El silencio que se hizo fue aterrador. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Rocío estaba ahí, detrás del mostrador, mirándome con una expresión que jamás olvidaré. No era culpa ni miedo, era una calma fría, casi satisfecha. Intenté preguntar por qué, pero no me dejaron. Me esposaron frente a todos. Escuché murmullos, vi miradas de desconcierto, de juicio, de asombro. Algunos compañeros se alejaron, otros simplemente bajaron la mirada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies.
Me llevaron directo a la comisaría. Ahí me leyeron los cargos. Ella me acusó de acoso, intento de agresión y hostigamiento. Dijo que había intentado forzarla en su casa aquella tarde y que desde entonces la había estado amenazando. Todo era mentira, cada palabra. Pero en ese momento, eso no importaba. Pasé las siguientes 72 horas detenido, sin entender nada, sin poder contactar a nadie. Cuando finalmente logré hablar con un abogado público, me explicó que, debido a la gravedad de los cargos, entraría a prisión preventiva mientras se investigaba el caso. No tuve oportunidad de defenderme. No me dieron tiempo para preparar nada. Simplemente me llevaron. Estuve 3 meses en prisión preventiva. 3 meses que se sintieron como una eternidad. No tengo palabras para describir lo que vivía ahí dentro. La vergüenza, el miedo, la impotencia. Muchos me juzgaban sin conocerme, otros solo me ignoraban. Cada noche me dormía con el mismo pensamiento: ¿cómo pude terminar aquí? Durante ese tiempo, perdí mi trabajo. El restaurante no quiso involucrarse en temas legales y simplemente me despidieron. Algunos compañeros hablaron mal de mí en redes, repitiendo lo que habían leído en las noticias locales, porque sí, la historia salió en los medios. Un empleado detenido por agresión a su supervisora. Todo encajaba perfectamente en el guión de víctima y culpable que ella había fabricado. Incluso mi familia comenzó a dudar. Mis tíos, algunos primos, me dejaron de hablar. Decían que uno nunca sabe lo que puede pasar detrás de una relación. Mi madre fue la única que me creyó. Ella me visitaba todas las semanas, llorando, aferrándose a la idea de que su hijo no era un monstruo. Si no fuera por ella, probablemente me habría rendido. Después de los 3 meses, mi defensa cambió. El abogado público que me asignaron apenas hacía nada. Solo me repetía que debía esperar, que todo dependía de la investigación. Un día, mi madre conoció a un hombre en el trabajo, un cliente que resultó ser abogado penalista, y le contó mi historia. Él accedió a revisar el caso. Su nombre era Eduardo Herrera, y puedo decir sin exagerar que fue el ángel que me salvó la vida. Eduardo no solo revisó mi expediente, también buscó testigos, habló con mis excompañeros, revisó los mensajes, fechas, movimientos, todo. En cuestión de semanas, descubrió que nada coincidía. Los horarios, las supuestas amenazas, las fechas del incidente, todo estaba lleno de contradicciones. Además, pidió revisar las cámaras de seguridad del restaurante de ese día. En las grabaciones se veía que Rocío y yo nos habíamos ido juntos después del turno, riendo, sin señales de tensión ni conflicto. Eso fue fundamental. También localizó a varios empleados que recordaban cómo ella me coqueteaba en el trabajo, cómo era cariñosa conmigo y cómo todos sabían que teníamos una relación. Esos mismos compañeros que antes callaron, comenzaron a hablar cuando supieron lo que me estaba pasando. Uno de ellos, un cocinero llamado Daniel, declaró que Rocío incluso le contó que planeaba pedir su cambio permanente para quedarse por amor. Poco a poco, la verdad comenzó a salir a la luz. Durante la audiencia preliminar, Eduardo presentó todas las pruebas. Los mensajes de ella, las cámaras, los testigos, las inconsistencias. Recuerdo el rostro de Rocío cuando el abogado la confrontó con los mensajes que ella me había enviado, declaraciones de amor, promesas, planes de vivir juntos. Ella intentó negarlo, dijo que eran falsos, pero los peritos confirmaron su autenticidad. Cuando el juez le pidió que explicara por qué me había escrito "prefiero que te jodas tú a que me joda yo", ella se quedó en silencio. Fue el primer momento en que pareció quebrarse. El proceso duró varios meses más, pero finalmente, el tribunal determinó que era inocente. Me absolvieron de todos los cargos. El día que salí, el aire se sintió distinto. Lloré como un niño. No podía creer que todo había terminado. Había pasado un año entero peleando por limpiar mi nombre, por demostrar que no era lo que ella decía. Salí con una mezcla de alivio y dolor. Porque aunque gané, había perdido demasiado en el camino. Pero eso no fue todo. Eduardo no se detuvo ahí. Me convenció de presentar una contrademanda por difamación y falsedad de declaraciones. Dijo que debíamos hacerlo,
no solo por justicia, sino para evitar que ella arruinara la vida de otra persona. El proceso fue largo, pero esta vez, ella no tuvo escapatoria. Su esposo, que hasta ese momento la había apoyado, descubrió la verdad durante el juicio. Supo que me había engañado, que había inventado todo para cubrir su mentira. En una de las audiencias, incluso la enfrentó y dijo frente a todos que no volvería a verla. La dejó y se llevó a sus hijos. El juez falló a mi favor. Rocío fue declarada culpable de difamación y denuncia falsa. La condenaron a pagar una indemnización económica por los daños y perjuicios causados, además de quedar con antecedentes judiciales. Cuando me dieron la noticia, no supe cómo reaccionar. No sentí alegría, ni venganza. Solo un enorme cansancio. No quería verla ni escuchar su nombre otra vez. Quería cerrar el capítulo y seguir adelante. Hoy, 1 año y medio después de todo aquello, mi vida empieza a estabilizarse. Conseguí otro trabajo, en un restaurante más pequeño, pero donde me tratan bien. Muchos de mis excompañeros me buscaron para pedirme perdón. Me dijeron que lamentaban haber creído en ella, que se dejaron llevar por lo que escucharon. Algunos incluso declararon voluntariamente durante el proceso, y gracias a ellos pude salir. Sigo lidiando con las secuelas. Me cuesta confiar en la gente. Todavía tengo pesadillas con las noches en prisión. Hay momentos en los que despierto sobresaltado, convencido de que volverán a arrestarme. Pero también aprendí algo, la verdad puede tardar, pero siempre sale a la luz. No importa cuántas mentiras digan, no importa cuántas personas te den la espalda. Cuando tienes la verdad de tu lado, tarde o temprano se abre paso. Rocío desapareció. Me dijeron que se fue de la ciudad después del juicio. Su reputación quedó destruida. No me alegra saberlo, pero tampoco me da pena. Cada uno cosecha lo que siembra, y ella sembró dolor, engaño y destrucción. A veces pienso en lo diferente que habría sido mi vida si nunca la hubiera conocido. Tal vez aún estaría en mi antiguo trabajo, tal vez habría seguido tranquilo, sin cargar con este trauma. Pero la vida no se detiene, y yo tampoco pienso hacerlo. Hoy solo quiero paz. No busco venganza, no busco que nadie me vea como una víctima. Solo quiero vivir sin miedo, sin sombras. Quiero dejar atrás ese capítulo que casi me destruye. Es irónico. Ella me dijo una vez que me preparara para lo que viene. Tenía razón, aunque no de la manera que imaginó. Porque lo que vino después de todo ese dolor fue la verdad, la libertad y la oportunidad de empezar de nuevo. Y esta vez, con los ojos abiertos.